Buenas tardes, queridas y queridos estudiantes. Esperando se encuentren bien, al igual su familia. Hoy vamos a ver los tomacorrientes e interruptores eléctricos. Historia del enchufe. Cuando llegó la electricidad a los hogares, era principalmente para la iluminación. Sin embargo, cuando esto resultó una alternativa viable a otros medios de calefacción y además del desarrollo de aparatos de bajo voltaje como las radios, los secadores de pelo, electrodomésticos que ahorran trabajo, fue necesario un medio de conexión al suministro diferente a la toma de luz. En 1920 apareció el enchufe de dos púas. Anteriormente a eso, Humboldt en 1904 había creado el enchufe de accesorio separado. Como creció la necesidad de la instalación en cuanto a seguridad, surgieron las tomas de corriente de 3 pines. El tercer pin de la toma era para un pin de puesta a tierra, de protección en caso de cortocircuito. El fusible se fundía y de este modo se desconectaba del suministro de la energía eléctrica. La razón por la que ahora estamos invadidos por no menos de 14 tipos diferentes de enchufes en forma de corriente de pared es porque la mayoría de los países prefieren desarrollar su propio enchufe en vez de adoptar un estándar americano. Además, los enchufes y clavijas no suelen ser compatibles, con lo cual hace necesario reemplazar enchufes cuando compras aparato en el extranjero. Dicho eso, vamos a ver los enchufes alrededor del mundo. Enchufe tipo A o enchufe de conexión de cuchilla plana. Es un enchufe sin conexión a tierra con dos clavijas planas, paralelas. Tiene un orificio cerca de la punta que encaja en las protuberancias de modo que los pasadores se enganchen con más fuerza, permitiendo un mejor contacto. Utilizados en América del Norte y Central y también en Japón. Enchufes tipo B. Tiene dos pines paralelos planos y un pin redondo a tierra. El pin de tierra es más largo que los otros dos, por lo que el dispositivo está conectado a tierra antes de conectar la alimentación. Al igual que los enchufes tipo A, las versiones estadounidenses y japonesas varían ligeramente. Los enchufes tipo B tienen una potencia de 15 amperios, utilizados en América del Norte y Central y en Japón. Enchufes tipo C o Europlug. Es un enchufe de dos cables que tienen dos pines redondos. Se adaptan a cualquier enchufe que acepte contactos redondos de 4 a 4,8 milímetros en centros de 19 milímetros. Están siendo reemplazados por enchufes EFJKON que funcionan perfectamente con enchufes tipo C. Los enchufes tipo C generalmente están limitados para su uso electrodoméstico, que requieren 2,5 amperios o menos, utilizados en Europa con la excepción del Reino Unido, Chile, Irlanda, Chipre y Malta. Enchufes tipo D tienen 3 pines redondos, grandes en un patrón triangular. Los enchufes tipo M a menudo se usan junto con los enchufes tipo D para electrodomésticos más grandes y como resultado, algunos enchufes funcionan con enchufes tipo D y con tipo M. Los enchufes tipo D soportan hasta 5 amperios, utilizados en India, Sri Lanka, Nepal, Namibia. Enchufes tipo E tienen dos clavijas redondas de 4,8 milímetros espaciadas a 19 milímetros y un orificio para la clavija de toma de tierra, macho del enchufe. El enchufe tipo E tiene una forma redondeada y el enchufe tipo E tiene un buen hueco redondo. Los enchufes tipo E tienen una clasificación de 16 amperios, utilizados en Francia, Bélgica, Eslovaquia y Túnez, entre otros. Enchufes tipo F, también conocidos como enchufe Shuko, tiene dos clavijas redondas de 4,8 milímetros espaciadas en 19 milímetros. Es similar al enchufe tipo E, pero tiene dos chips de tierra en el lateral en lugar de un contacto a tierra hembra. Los enchufes tipo F soportan hasta 16 amperios, utilizados en Alemania,
Austria, Países Bajos y España, entre otros países. Enchufe tipo G. Tiene 3 palas rectangulares en un patrón triangular y tiene un fusible incorporado. Generalmente este fusible es de 3 amperes para electrodomésticos más pequeños, como una computadora, y uno de 13 amperios para electrodomésticos de servicio pesado como congeladores. Los enchufes británicos tienen persianas en los contactos vivos y neutrales para que no se puedan introducir objetos extraños en ellos. Utilizados en el Reino Unido, Irlanda, Chipre, Malta, Malasia, Singapur y Hong Kong. Enchufes tipo H. Es exclusivo de Israel y tiene 2 clavijas planas de forma de V, así como una clavija de conexión a tierra. Sin embargo, actualmente se están eliminando gradualmente a favor de una versión de clavija redonda. Los agujeros de los enchufes tipo H son anchos en el medio para acomodar la versión de clavija redonda del enchufe tipo H, como los enchufes tipo C. Su clasificación hasta 16 amperios. Enchufes tipo I. Tiene 2 pines planos de forma de V, así como un pin de conexión a tierra. También existe una versión del enchufe que solo tiene 2 pines planos. El enchufe australiano también funciona con enchufes en China. El sistema estándar de enchufes toma de Australia tiene una clasificación de 10 amperios, pero también existe una configuración de enchufes toma de corriente de 15 amperios, aunque el pin de tierra es más ancho. El enchufe estándar de 10 amperios encaja en una toma de 15 amperios, pero no al revés, utilizados en Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y Argentina. Enchufes tipo J. Tiene 2 clavijas redondas y una clavija de conexión a tierra, aunque el enchufe tipo J se parece mucho al enchufe tipo M brasileño, es incompatible con el enchufe tipo N, ya que el pin de tierra está más alejado de la línea central del tipo N. Sin embargo, los enchufes tipo C son perfectamente compatibles con los enchufes tipo J. Los enchufes tipo J tienen una clasificación de 10 amperes utilizados en Suiza y Liechtenstein. Enchufes tipo K. Tiene 2 clavijas redondas y una clavija de conexión a tierra. Es similar al tipo F. La diferencia es que el tipo F tiene chip de conexión a tierra en lugar de pin de conexión a tierra. Los enchufes tipo C perfectamente compatibles con los enchufes tipo F, los enchufes y enchufes tipo E. También se utilizan en Dinamarca y Groenlandia. Enchufes tipo L. Hay 2 variaciones, una de 10 amperes y otra de 16 amperes. La versión de 10 amperes tiene 2 pines redondos que tienen un grosor de 4 milímetros y espaciados 5,5 milímetros con un pin de conexión a tierra en el medio. La versión de 16 amperes tiene 2 pines redondos de 5 milímetros de grosor, separados 8 milímetros, así como un pin de conexión a tierra. Italia tiene un tipo de enchufe universal que comprende un enchufe Chuco para enchufes C, E, F y L y un enchufe bipaso para enchufes L y C, utilizados en Italia, Chile y Uruguay. Enchufes tipo M. Tiene 3 pines redondos en un patrón triangular y se parece al enchufe tipo D, pero sus pines son mucho más grandes. Los enchufes tipo M a veces se usan para electrodomésticos más grandes en países que se utilizan enchufes tipo D, así como en Israel, tipo H. Por lo tanto, los enchufes de estos países a veces funcionan con enchufes tipo M, utilizados en Sudáfrica, Suazilandia y Lesoto. Enchufes tipo N. Hay 2 variaciones de enchufes tipo M, una con una capacidad de 10 amperes y otra con 20 amperios. La versión de 10 amperios tiene 2 clavijas redondas de 4 milímetros de espesor y una clavija de conexión a tierra. La versión de 20 amperios, utilizadas para electrodomésticos más pesados,
tiene dos clavijas redondas de 4,8 milímetros de diámetro y una clavija de conexión a tierra. El enchufe tipo N también fue diseñado para funcionar con enchufes tipo C, utilizados en Brasil y Sudáfrica. En Chile tenemos dos tipos que se usan, el tipo L y el tipo C, ambos para 220 volts, corriente monofásica. En Perú existe el tipo C, el tipo B y el tipo A para 220 volts, 60 Hz. Para Argentina, el tipo I y el tipo C. Luego en Brasil tenemos dos tipos, el N y el C para 127 volts y 220 volts. En Bolivia, tipo C y tipo A para 115 volts y 230 volts. En Uruguay tenemos cuatro tipos, tipo L, tipo I, tipo F y tipo C para 230 volts. En China, tres tipos, el I, el C y el A, todos para 220 volts. En Estados Unidos, el tipo B y el tipo A para 120 volts. Y en Jordán, 6 tipos, el tipo B, el tipo C, el tipo D, el tipo F, el tipo G y el tipo J para 230 volts. Ahora vamos a pasar a ver los interruptores eléctricos. El interruptor es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de la corriente eléctrica. En el mundo moderno sus tipos y aplicaciones son innumerables. Van desde un simple interruptor que apaga o enciende una lámpara hasta complicados selectores de transferencia automático de múltiples capas controlados por computadora. La clasificación de interruptores puede ser normalmente abierto, en cuyo caso al accionarse se cierra el circuito, es el caso del timbre, o normalmente cerrado, en cuyo caso al accionarlo se abre el circuito, por ejemplo los interruptores de emergencia. Clasificación de interruptores eléctricos. Se clasifican en pulsadores, también llamados interruptores momentáneos. Este tipo de interruptor requiere que el operador mantenga la presión sobre el actuante para que los contactos estén unidos. Un ejemplo de su uso lo podemos encontrar en los timbres de las casas o apartamentos. Interruptor de un solo polo. Es el interruptor caballo de batalla para propósitos generales. Los interruptores de un solo polo encienden y apagan luces o abren y cierran contactos. Interruptor de doble polo. También tienen marcas de encendido y apagado y funcionan de una manera similar al interruptor de un polo, en que prenden y apagan algo desde un mismo lugar. Pueden manejar, interrumpir dos cables fácil. Interruptor magnetotérmico. Se caracteriza por poseer dos tipos de protecciones incorporadas actualmente para el caso de cortocircuito y el caso de sobrecarga de corriente. Brinda protección frente a cortocircuitos donde se produce un aumento muy rápido y elevado de la corriente. Interruptor diferencial es un tipo de protección eléctrica destinado a proteger a las personas de las desviaciones o fugas de corriente causadas por falta de aislamiento. El red switch consiste en un par de contactos ferrosos encerrados al vacío dentro de un tubo de vidrio. Cada contacto está sellado en los extremos opuestos del tubo de vidrio. Como los contactos están sellados, los red switch son empleados en lugares con atmósferas explosivas donde los interruptores se consideran peligrosos. Interruptores centrífugos. Es un interruptor eléctrico que funciona con la fuerza centrífuga creada desde un eje de rotación. Lo más común es que sean en un motor eléctrico o en un motor de gasolina. El interruptor se diseña para activar o desactivar en función de la velocidad de rotación del eje. Interruptor de transferencia. Un interruptor de transferencia automática cumple dos funciones básicamente. En el caso de haber suministro eléctrico, normalmente mantendrá el generador apagado y de forma aislada a la carga del sistema. En caso de haber falla en el funcionamiento eléctrico, pondrá en marcha el generador y se conectará a la carga en cuanto pueda. Finalmente tenemos el interruptor de nivel. Es un dispositivo instalado en estanques, ya sea que estos contengan líquidos o sólidos, que permitan discriminar el nivel de recipiente que contiene el elemento, ya sea a nivel alto, nivel medio o nivel bajo.
Dentro de los interruptores están los interruptores domiciliarios, aparatos de mando, aquellos que conectan o interrumpen el paso de corriente eléctrica en un circuito determinado. Aparatos de derivación, aquellos que permiten tomar señal o corriente sin interrumpir el circuito. Y aparatos de señalización manifiestan algún tipo de señal visual o sonora, que pueden significar presencia de personas, de energía eléctrica, tiempo, temperatura, etc. La clasificación de los dispositivos de mando: están los interruptores monopolares. Su función es controlar un circuito de un solo lugar, una o un conjunto de lámparas. Interruptor bipolar: su característica es conectar o desconectar las dos líneas de alimentación del circuito de alumbrado. Se ocupa para lámparas fluorescentes. Interruptores de conmutación: interruptores de conmutación o interruptores de 3 o 4 vías, llamados interruptores de cruce, para controlar de 2 o 3 lugares distintos dependiendo de los circuitos de alumbrado. Se usan en escaleras, en corredores o pasillos. Ahora vamos a ver un video donde se explica el uso de un interruptor simple, uno de conmutación sencilla y uno de conmutación con uno de 4 vías. Aquí como ejemplo vamos a visualizar el accionamiento de una lámpara, como decíamos, desde un solo lugar. Si estamos accionando de un solo lugar es porque aquí he instalado un interruptor unipolar. Si queremos controlar esta lámpara de dos lugares distintos, entonces ya tenemos un punto de accionamiento y otro punto de accionamiento. Quiere decir que en un lugar prendo, en otro lugar apago. O en este lugar prendo y apago, y en el otro lugar también puedo prender y apagar mi lámpara. Y si queremos controlar, como decíamos, de 3 lugares distintos, entonces a esta conmutación que teníamos, ahora le hemos incorporado el interruptor de 4 vías. De tal manera de que aquí ya puedo controlar en este punto 1, en este punto 2 y en este punto 3. ¿No? Para ello, ¿qué hacemos? Nos guiamos de acuerdo al esquema y también nos orientamos con la codificación de bornes con el que vienen nuestros productos. Bien, síganse cuidando, quédense en casa y desarrollen el pequeño quiz adjunto. Nos vemos.